quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar. No soy ni profesor ni investigador, así que no tengo mucha pedagogía para explicar cosas, ni un gran léxico al que seguramente están acostumbrados. Además de ello, lo que voy a presentar es el inicio de lo que sería una idea más grande. Voy a hablar sobre la razón pública, tal como lo trata Rawls, y también voy a hacer un poco de trampa, porque me voy a salir un poco de la teoría de Rawls y voy a incorporar otros conceptos un poco antagónicos de la razón pública. Y el federalismo, según Madison y su exposición de lo que es el Estado federal en el federalista, ¿no? Es decir, que me voy a acotar solamente a un determinado tipo de federalismo por razones de tiempo, de espacio y por razones de que, como dije, esto es el comienzo de él. Inicialmente la idea es decir, bueno, quizás haya que reformular ciertos planteos de Rawls con respecto al consenso solapado o al consenso superpuesto del que él habla para hablar de federalismo, porque parece que hay cuestiones que no encajan bien o que habría que reformular un poco para encajar bien dentro de lo que sería el Estado federal, creo yo, ¿no? Entonces empiezo dije, tengo que empezar por algún lado, voy a empezar por la razón pública. La razón pública no es un concepto rawlsiano, yo voy a tratar el concepto de Rawls y voy a sacar algunos elementos para tratarla en el modo más puro posible. Voy a quitar los deberes del ciudadano, porque me parece que está relacionado con una parte posterior al análisis. También voy a quitar la opinión de la Corte Suprema. Rawls dice, bueno, la opinión de la Corte Suprema es como el cenit de la razón pública. Voy a quitar la opinión de la Corte Suprema de mi análisis. Y voy a limitarme, como ya dije, al federalismo madisoniano. Recapitulando un poco la razón pública son los criterios que todos los ciudadanos de un Estado entienden para tomar decisiones, ¿no? Hay como un marco de decisiones políticas que están por afuera de las propias doctrinas filosóficas, morales o religiosas que los ciudadanos tienen, y a los que todos es un criterio que se usa para que todos puedan ponerse de acuerdo en relación a la forma y a la modificación que se le puede llegar a dar luego a los esenciales constitucionales. Y acá viene el problema que yo creo con el federalismo, porque en el federalismo hay estados que deciden voluntariamente formar otro nivel de estado. No hablo del nivel en cuanto a superior o inferior, sino otro estado, ¿no? Son estados independientes, soberanos, que deciden delegar potestades, es decir, delegar poderes al Estado federal, a la federación. Dentro de esa delegación de poderes que se hace, está la posibilidad de modificar los esenciales constitucionales. Entonces, se delega la posibilidad de modificar los esenciales constitucionales al Estado federal. La modificación de esos esenciales constitucionales afecta necesariamente a los estados federados. Entonces ahí hay algo que como que hace ruido. Y ahí ahí voy a analizar distintos supuestos, a ver si me pueden seguir. Como dije, no soy muy bueno hablando. A ver si se entiende más o menos el análisis. Vamos a suponer que 5 estados deciden hacer una federación.
luego de ello van a modificar un esencial constitucional. El esencial constitucional puede ser cualquiera, pero yo voy a poner uno hipotético y me gustaría que acá apliquen el concepto económico y mantener todas las variantes constantes, ¿no? No vamos a teorizar sobre el esencial en sí mismo, sino sobre las posibilidades que da el uso de la razón pública. Vamos a suponer que deciden el Estado federal, cuya voluntad se compone de la voluntad de los Estados federados, a modificar el derecho a voto, ¿no? El sufragio, que es un esencial constitucional. El sufragio tiene varias partes. Entonces vamos a decir que tiene 5 partes, o 4 partes. 4 partes. Que sea igualitario, que sea periódico, que sea secreto y que sea obligatorio. ¿Cierto? ¿Quiénes van a decidir la modificación del esencial constitucional? La voluntad del Estado federal. ¿Quiénes forman la voluntad del Estado federal? Los Estados federados. Acá viene un problema, porque los Estados federados, ¿qué tipo de voluntad representan? Bueno, representan la razón pública de los estados a los cuales representan, valga la redundancia. Cada estado tiene un determinado esquema de razón pública y si me eligen representante, lógicamente, como dice Rawls, se aplican, quienes van a decir la razón pública van a ser entre 3 supuestos que analiza Rawls, los legisladores. Entonces van a ser los legisladores quienes van a decidir el sufragio, ¿no? Los extremos del sufragio, todas las partes que tienen sufragio y que van a tener incidencia después en la vida de estos estados federados, ¿no? ¿Más o menos se entiende lo que voy diciendo? Sí. Bien. Bueno, vamos a suponer que todos estos estados federados tienen la misma concepción de justicia. Agarremos cualquiera, vamos a decir la justicia como equidad de roles. Es de suponer que cuando vayan a votar los representantes de los estados federados sobre el esencial constitucional sufragio, bueno, van a coincidir en todos los extremos de la votación. Entonces quizás coincidan en que tiene que ser igualitario, que tiene que ser periódico, que tiene que ser secreto y que tiene que ser obligatorio. Ese sería, estimo yo, y es una intuición más que todo, el panorama posible. Si todos comparten la misma concepción de justicia, si todos estos estados federados comparten la misma concepción de justicia, estaremos todos de acuerdo, seremos todos felices. Pero puede suceder que los estados no compartan la misma concepción de justicia. Entonces, si los estados no comparten la misma concepción de justicia, pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que, como son todos demócratas y son todos liberales, todas las concepciones de justicia de los diferentes estados, bueno, estén de acuerdo, en el caso del voto, con que el voto sea igualitario. Entonces, como representan a la razón pública de sus estados, todos están de acuerdo que el voto tiene que ser igualitario, el voto es igualitario, ¿no? Pero pues también puede suceder que con respecto a los otros extremos que yo había dicho, si debe ser secreto, si debe ser periódico, si debe ser obligatorio, quizás no estén de acuerdo. Puede que sí, puede que no. Vamos a suponer que no están de acuerdo. Bien. Si usamos el criterio de razón pública puro, digamos, todos los representantes de los estados tendrían que estar de acuerdo, porque si alguno no estuviese de acuerdo, no se formaría un criterio de razón pública federal, entonces no se podría, los extremos del voto no se podrían aceptar como obligatorios, excepto en que es igualitario, que es en el único en el cual todos estuvieron de acuerdo. El único punto en el cual todos estuvieron de acuerdo. ¿Se entiende más o menos? Bien, perfecto. Entonces van a decir, bueno, que sea igualitario. Si es secreto, si es obligatorio, no lo discutimos. El problema que yo veo en esto
es una intuición, no lo he analizado a fondo, es que las instituciones deberían mínimas, ¿no? Estamos analizando solo el sufragio, pero decir que solo el sufragio, y es un ejemplo muy teórico, decir que el sufragio sea solo igualitario es un sufragio mínimo, ¿no? Todos los demás extremos quedaron en la nada. También puede suceder que digan, bueno, votemos y busquemos un mecanismo para solventar este problema y que las instituciones no sean mínimas. Es decir, busquemos un mecanismo democrático, esto es una decisión de los legisladores, para que las instituciones no sean mínimas. Entonces pueden decir, supongo yo, siendo democráticos, siendo liberales, un sistema de votación mayoritaria. Entonces van a decir, bueno, si la institución sufragio tiene 4 partes, estas 4 partes, igualitario, secreto, obligatorio, periódico, y no nos ponemos de acuerdo, bueno, usemos un sistema mayoritario para decidir cómo va a ser el sufragio, cómo se va a ordenar, cómo se va a esquematizar bien. Bien, se realiza la votación y ganan 3-1, ¿no? Los estados, la mayoría de los estados eligen 3 extremos de la institución sufragio y una queda descartada. Entonces se acepta ese esencial constitucional, ¿no? Se acepta que el sufragio sea obligatorio, que sea periódico y que sea igualitario, pero que no sea secreto. Perfecto, quienes estuvieron de acuerdo con eso, como expresado en un criterio de razón pública en el Estado que representaban, les es perfecto. El Estado de ellos va a asimilar, el Estado federal va a asimilar el esencial constitucional en base a su criterio de razón pública. Pero hay un Estado que no votó esos criterios, porque dentro de su criterio de razón pública no estimaban pertinente que la votación fuese, por ejemplo, obligatoria o periódica. Entonces, ese esencial constitucional, sufragio, se va a insertar en ese Estado y se produce una paradoja. Se produce la paradoja de que va a producir luego una modificación de la estructura básica, lo que va a producir una modificación de la razón pública, siendo que ellos nunca estuvieron de acuerdo, en base a su criterio de razón pública, de que esa institución se formase así. ¿Se entiende más o menos? ¿O cada menos sí? ¿Sí? Igual hay un espacio para preguntas. Bueno. Me quedarían 3 minutos más o menos 3 para redondear y quedaría... ¿Cómo? Sí. No, se puede tirar, pero le quita tiempo a las preguntas. Sí. Entonces se produce esa paradoja, ¿cierto? Lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque la federación, si uno analiza lo que dice Madison, el federalista, tuvo la intención de que si no se impusiera la autoridad de la mayoría cuando no todos estuviesen de acuerdo. Esa era la intención primera. Pero no solo eso, ustedes imagínense si estos estados que estuvieron de acuerdo con que el sufragio fuese de esa manera representasen solo el 1% de la población de la federación. Hay una dictadura de la minoría. Pongo el ejemplo extremo de que fuese el 1%. Va a haber un 99% que no va a estar de acuerdo por sus criterios de razón pública. Entonces ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Es lo que estoy trabajando, ¿no? Eso es un problema. Después, como dije,
hasta ahora estamos trabajando en un esquema rawlsiano, pero dije que iba a hacer trampa, entonces voy a hacer trampa. Vamos a suponer que en la federación no solo existen estados que tengan criterios de razón pública, democráticos, sino que vamos a suponer que hay estados federados que usan un criterio de convergencia y no de razón pública. El criterio de convergencia se saltea el paso de la paradoja de la razón pública. ¿Por qué? Porque en el criterio de convergencia lo que hace es tomar una determinada decisión sobre esenciales constitucionales o decisiones políticas en base a las propias doctrinas religiosas, morales o filosóficas. No hay un criterio de razón pública, no tenemos que compartir todos un criterio de razón pública. Yo no tengo que explicar a Lucas por qué sí, y Lucas le tiene que explicar a él. Simplemente como yo soy ateo, o yo soy católico, yo soy católico, como suponer que Lucas es ateo. Bueno, llegamos a decisiones, cada uno de su propia visión, sin compartir ningún criterio de razonamiento. Bueno, supongamos que en este Estado federal existen algunos estados que usan el criterio de convergencia y no de razón pública. Bueno, yo estimo lo siguiente, estimo que si todos usasen el criterio de convergencia, las instituciones, habría poco peligro de que las instituciones sean mínimas, porque si somos todos democráticos y liberales, es probable que todas las concepciones morales, religiosas y filosóficas quieran la mayor cantidad de extremos del supuesto sufragio. Pero el problema estaría dado si hay estados con el criterio de convergencia y estados con el criterio de razón pública, porque habría una imposición de esenciales constitucionales a quienes usan el criterio de razón pública. Vamos a suponer que la mayoría de los estados es religioso. Entonces la mayoría de los estados toma decisiones en base a su religión. Vamos a suponer que son mormones. No tengo nada en contra de los mormones, pero supongamos. Bueno, le va a ser impuesto a los estados laicos un criterio que no tiene absolutamente nada que ver con su criterio de razón pública. Instituciones que van a ser religiosas, supongamos el sufragio o la que sea, le va a ser impuesta. Bueno, este es el peligro este problema que yo encuentro en el uso de la convergencia, el uso de la razón pública en los estados federales, y por qué creo que habría que pensar en algún tipo de reformulación para lograr un consenso superpuesto que sea más ajustado al Estado federal. Bien, voy a resumir ahí, más o menos. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien no entendió algo. Gracias. Damos el paso para preguntas, observaciones, comentarios. Sí. Sí, más o menos creo que voy entendiendo para dónde van todas las intuiciones, pero no termino de entender algunas cosas. Como, por ejemplo, si para empezar estás pensando que uno elegiría tener un sistema federal a través, por ejemplo, de un criterio como pensar hacia atrás del velo de la ignorancia, la posición original, pero creo que ese sería la primera batalla que hay que dar, es que decir que hay razones para elegir el federalismo. Claro. Y creo que después otra discusión es que hace uno con las herramientas rawlsianas para tomar decisiones dentro de un Estado federal, pero ahí yo no entiendo bien el tipo de decisiones en las que estás pensando y los sujetos que la tomarían, porque parece que sería un punto intermedio entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa a nivel interpersonal, digamos, ¿no? Entonces aquí es como que estás incorporando un nuevo sujeto que se podría situar atrás del velo de la ignorancia, pero hay que ver qué tipo de decisiones son las que se buscarían regular, porque cuando uno piensa a nivel interno estamos pensando a nivel individual y qué reglas queremos que
se nos apliquen. A nivel internacional también, pero son para regular relaciones entre estados y no los individuos que integran los estados. Entonces, en este caso también sería qué tipo de decisiones son las que uno sacrificaría en un sistema federal. Posicionar son relaciones entre provincias y ahí se discutiría qué se quiere para cada uno. Pero me parece que son como dos discusiones aparte. Una es si estaría justificado decidir que queremos tener, o sea, si hay razones para elegir el federalismo, razones morales que se puedan dar a través del velo de la ignorancia, y después otro es si se puede aplicar ese mecanismo para tomar decisiones dentro de un sistema federal. Pero creo que el tipo de problemas ahí sería otro, como de qué principio se aplicaría las relaciones, por ejemplo, entre provincias, pero ya no qué tipo de voto vamos a tener, porque eso se daría en otro lugar la discusión a nivel doméstico, integrando todo un Estado, ¿no? Porque no termino de ver ahí. Claro, sí, lo que pasa es que en tu análisis la primera discusión es decir, vamos a querer un Estado federal, estamos detrás de la ignorancia. Ese es el primer análisis. O sea, si hay razones detrás de la ignorancia para tener un Estado federal. Sí, no sé si claro, sí, no. O sea, sí, está bien lo que vos planteás, pero yo planteo más, yo pienso más adelante. Yo, por eso dije que yo partí mi análisis del federalismo madisoniano. Es como si ya me salté la parte del velo de la ignorancia. No hice un análisis detrás del velo de la ignorancia. Yo lo que estoy tratando de encontrar es una forma de estabilidad. ¿Me entendés? O sea, no estoy tratando de encontrar una teoría de justicia del Estado federal, no estoy tratando de encontrar una justificación moral del Estado federal. Yo estoy tratando de encontrar no sé si es un criterio de estabilidad, pero sí una forma de estabilidad, ¿entendés? Del Estado federal. Y ahí sí posicionas, pero usar el mecanismo de decir, porque para llegar al contenido de razón pública sería una razón pública interprovincial, sería una cosa así. Porque... Claro, sí, ahí está el problema, porque Rawls usa dos criterios de razón pública diferentes. La razón pública que usa el liberalismo político, que es para los estados cerrados, en donde uno nace y muere en el mismo estado. Es más, no tiene en cuenta ni la inmigración, ¿cierto? Y el otro cuando lo reformula en el derecho de gentes, que es para la escena internacional. Pero acá no uso, yo partí del liberalismo político y no me fui al del derecho de gentes, porque para mí el derecho de gentes está reformulado precisamente para eso, para el derecho de gentes, es decir, para el plano internacional, no para otro nivel de Estado, creo yo. Pues, sí, perdón, que pero para entender sería un intermedio entre esos dos. No sé en realidad no sé si uno intermedio o uno diferente, porque no me parece que sea ni intermedio ni parecido al del derecho de gentes. Creo que no está a mitad de camino al del derecho de gentes. Más, supongo que el del derecho de gentes parece ser más simple el criterio de razón pública que el que habría que usar en un Estado federal. Bueno, en esta teoría del Estado federal, me parece que es más simple. No porque en el derecho de gentes no habría que ponerse de acuerdo sobre esenciales constitucionales que van a afectar la estructura básica de los estados. Creo yo que por eso. Y además se complejiza cuando la forma de estabilidad, cuando uno introduce otras formas de tomar decisiones políticas que no sean una razón pública como el criterio de convergencia. Ese complejiza aún más. Por eso me parece que es distinto. No sé si intermedio. Tengo una pregunta de Cristian. Bueno, muy similar a las dudas que son, que parece que hay algo ahí que ya hay una respuesta en la idea de razón pública internacional. Por ejemplo, los estándares de derechos humanos parecen ser parte de la razón pública internacional que pueden ser aceptados desde múltiples concepciones de justicia incluso. Y parece que lo que estás pensando es algo así como principios para una federación regional, ¿no? ¿O no? Porque
en las provincias tendrías que asumir, como digamos, asumir que tienen concepciones de justicia diferentes, pero si no lo tuvieran, entonces no habría ningún problema. Pero cuando lo pasas a un nivel regional, los estados sí parece que tienen concepciones de justicia diferentes y que uno no debería exigirles que tengan además una concepción de justicia similar. Entonces se me ocurrían algunas cosas por ahí. Pero otra cuestión es si los criterios de razón pública no son para ponernos de acuerdo sobre algo y no son el resultado sobre lo que nos hemos puesto de acuerdo. Por eso los esenciales constitucionales van a ser resultado de un procedimiento de deliberación en el cual vamos a dar razones y algunas de estas razones van a ser válidas para ofrecerlas y este criterio para decir qué razones son admisibles y qué razones no está dado por la razón pública, pero el resultado es diferente. Puede ser que sea no agrade a todos, pero sí es un resultado que... Sí, puede ser diferente. Por eso yo decía, bueno, mantenemos todas las variables constantes. Por eso yo decía, bueno, supongamos que acá estamos todos de acuerdo. Por eso, sí, pero puede ser. De hecho, si en un mismo estado las personas que comparten un criterio de razón pública pueden llegar a conclusiones diferentes, sí. Pero si lo planteamos tan simplemente, no habría que analizar, entonces, por eso. Pero con respecto a tu primer comentario, sí, sería. El problema se anda en el estado regional, sí, cuando hay muchos estados, sí. ¿Hay otra pregunta o comentario? Una preguntita, teniendo en cuenta el federalismo, pero desde una mirada más interna, o sea, no de relaciones de estados entre sí, sino dentro de un mismo estado. No sé, se me ocurre saber cómo podrían ser aplicables los criterios de la razón pública a los no ciudadanos, según la perspectiva de Roth, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los no ciudadanos? ¿Se los podemos exigir o no? Los no ciudadanos No sé. serían... Lo que pasa es que es difícil hablar de no ciudadanos, pero los no ciudadanos serían, por ejemplo, los menores de edad o los migrantes. No, son ciudadanos. Bueno, pone, sí. Bueno. Es difícil, sí, el no ciudadano, pero por eso se me ocurrió, digo, si hablamos de federalismo, Sí. y hablamos de federalismo interno, ¿qué ocurre con los no ciudadanos? No sé. Sí, bueno, alguna vez creo que dicen algún trabajo, algún comentario con respecto al concepto de ciudadanía en Rawls, porque había cosas por ahí que no me cerraban, que había un espacio para no ciudadanos. Pero sinceramente no tengo respuesta a tu pregunta. Pero Yo tampoco me imagino, pero sí, bueno. pero lo voy a anotar para ver si encuentro alguna. Bueno, le agradecemos a vos.